Bueno, muy bienvenidos, bienvenidas a este segundo conversatorio de la Sociedad Civil por la Acción Climática. Mi nombre es Ariana van Andel, soy parte de la coordinación de la SCAC y trabajo en la Fundación Otros Cruces en el tema de religión y medio ambiente. Eh, y hoy día modero este conversatorio en la coordinación de la SCAC. Hemos decidido organizar una serie de conversatorios así porque nos dimos cuenta en las conversaciones que tuvimos entre nosotros que había mucha confusión, diferentes opiniones eh, sobre el estado político y social de los temas ambientales en Chile. Y dijimos también para poder enfocarnos en la acción y saber bien a qué dirigirnos en estos tiempos que son muy confusos con un gobierno supuestamente ecológico, después del rechazo de una constitución ecológica, con todo lo que está pasando en la política, se nos perdió un poco, a algunos de nosotros al menos, el rumbo de qué son las cosas que ahora son lo más importante y cuál es el estado de estas cosas. Entonces, por eso hemos organizado estos conversatorios como una especie de diagnóstico, de informarnos bien y de poder discutir y dialogar desde ahí. Entonces, el primer diálogo y conversatorio que tuvimos fue sobre el estado del arte e implementación de la ley SWAP y la implementación del acuerdo de Escazú. Y esta vez vamos a hablar del estado de la protección de los humedales, las turberas y los glaciares, estos ecosistemas vulnerables y amenazados, eh, que tienen también, hemos tenido ya muchos procesos políticos sobre su protección, sí o no. Entonces, ¿cómo está la situación de estos tres? Y para eso hemos invitado a 4 expertos. Nuevamente estamos muy contentos de poder contar con su presencia y su análisis. Eh, y esos son que ya han visto en el afiche, pero Pamela Po de la Fundación Ecosur, que va a hablar del avance legislativo de proyectos de ley de glaciares y turberas. Roy McKenzie de la Universidad de Magallanes, que va a hablar del proyecto de ley de protección de turberas y pompón. René Hernández Tapia de la Fundación Glaciares Chilenos, que va a hablar del proyecto de ley de protección de glaciares y el papel de los glaciares. Después voy a dar una introducción un poquito más grande. Y Bastián Oñate de la Fundación Planté, no sé si pronuncio bien, sobre la implementación de la ley de humedales urbanos, entonces sobre los humedales. Les vamos a dar a los invitados, las invitadas, 10 a 15 minutos para que presentan su análisis, su reflexión sobre estos temas. Después de cada uno voy a dar un poquito de espacio para preguntas de aclaración. Entonces, si no entendiste algo, si pueden hacer estas preguntas, también pueden hacer las preguntas vía chat. Entonces, vamos a ver el chat. Las preguntas más generales o para profundizar los temas los guardamos para el diálogo al final. Eso, ¿hay alguna pregunta o algo que no queda claro? Entonces voy a introducir a la primera invitada con un poquito más de detalle, que es Pamela Po, que trabaja en la Fundación Ecosur, que es politóloga y tiene una magíster en sociología, y ella va a hablar del avance de la ley, entonces de los proyectos de ley de glaciares y turberas y cómo estos esfuerzos pueden contribuir a un futuro más sostenible y en qué están. Entonces, Pamela, adelante. Muchas gracias, Arián, y hola a todos y todas. Bueno, para iniciar este conversatorio, obviamente tenemos que pensar en que las turberas, ¿cierto? Glaciares y humedales son, en el fondo, soluciones basadas en la naturaleza. Dicho, mirados, digamos, de esa lógica, que ese es como el nombre sexy que le pusieron obviamente, al soporte que la propia naturaleza nos da, digamos, en los ecosistemas.
y que nos permite, digamos, debatir y en el fondo profundizar soluciones que hoy en día, cierto, lamentablemente no están siendo, digamos, impulsadas. Dicho eso, cierto, hoy en día en el Congreso existen distintos proyectos de ley e iniciativas, las cuales son la mayoría, en su mayoría, cierto, mociones parlamentarias. Y si nos vamos al tema de glaciares, existen dos proyectos de ley, uno que se encuentra en la Comisión de Hacienda y que se despachó a la sala, que es el proyecto de ley del senador Girardi, que va en la lógica y que además fue indicado por el proyecto, fue indicado, digamos, por el Ejecutivo de Piñera, que va en la lógica el proyecto en proteger glaciares, pero solo el glaciar desde una óptica de CIA, que es en el fondo evaluar ciertos impactos que pudiesen tener en el entorno, en el fondo generar una seillización, digamos, de la protección de los glaciares, lo que es complejo, porque obviamente el servicio, o sea, efectivamente el servicio de evaluación ambiental no logra, digamos, incorporar dimensiones que son como la de cambio climático, como otros elementos que están afectando a los glaciares. Y por otro lado, el tema de la propia industria minera, cierto que obviamente es una amenaza que en nuestro país, o sea, ¿qué más decir que se aprobó los bronces integrados? O sea, es como una cuestión que obviamente hay una priorización, digamos, del extractivismo en nuestro país. El otro proyecto es del diputado Melo, que se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y es el único proyecto que ha logrado pasar de los 6 proyectos de glaciares, que ha logrado pasar el segundo trámite. Es una reforma al Código de Aguas que planteaba, ¿cierto?, el que no se pudiesen entregar derechos de aprovechamiento sobre glaciares, pero eso quedó obviamente desfasado con la reforma al Código de Aguas y finalmente el proyecto lo que hace es incorporar elementos para la prohibición de cosas que se pueden hacer sobre los glaciares, entre eso la remoción, por ejemplo, del glaciar o la destrucción de esto, que si bien hoy en día supuestamente no se hace, hay obviamente indicios de que aquello sí sigue ocurriendo. Entonces, la idea, digamos, del proyecto define el glaciar, define el entorno, el ambiente glaciar, ¿cierto? Es un proyecto bastante sencillo y que está en dicha comisión. Con respecto al Ejecutivo, el Ejecutivo lamentablemente no ha impulsado ninguno de los dos proyectos, solamente asistieron a la Comisión de Hacienda para dar cuenta, digamos, de qué estaba el proyecto del senador Girardi, y hasta ahí quedó, digamos, la discusión. No ha habido un compromiso, digamos, público del Ejecutivo para impulsar uno u otro de los dos proyectos. Por lo tanto, estamos, digamos, con dos proyectos, uno en primer trámite y el otro en el segundo trámite. Con respecto a humedales, tenemos un proyecto de ley que está en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, que es un proyecto que está en la lógica de hablar de humedales rurales. El problema de esto es que empezamos a identificar ecosistemas como por su, no sé, humedal urbano, humedal rural, humedal, o sea, tenemos un problema, digamos, con ir parcelando la legislación, porque obviamente no existen los recursos, por ejemplo, para estar evaluando permanentemente cuál va a ser llamado ese humedal rural. Entonces yo creo que se debiera ir hacia una legislación general, por ejemplo, todos los humedales protegidos, y si hay que mirar el caso a caso, bueno, ahí vemos qué es lo que se hace el caso a caso, pero en el fondo hoy en día la ley de humedales urbanos actual lo que hace, ¿cierto?, es ir clasificando cuáles serían esos humedales urbanos, tienen que tener una declaratoria y eso es complejo porque requiere de recursos humanos y recursos económicos y lamentablemente además las inmobiliarias y otros sectores económicos están impugnando estas declaratorias, ¿cierto?, en los tribunales ambientales y eso ha generado que algunas han tenido que retroceder. Entonces, estamos muy enfocados en el caso a caso, lo que hace que no se esté conversando con respecto a la crisis climática, ecológica y incorporando, digamos, dichos elementos en la ley. El proyecto de ley está en primer trámite, se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara y está, diría yo, que sin mucho movimiento porque hay otros proyectos, digamos, que se encuentran en tabla. En el Senado hay otro proyecto de ley sobre humedales que tiene una lógica de ampliar quienes piden o solicitan, ¿cierto?, la declaración del humedal urbano. Y en ese sentido,
El proyecto está en segundo trámite y la idea que busca es que las personas, digamos, la comunidad, un grupo de personas bastante amplio, ¿cierto? Pida, digamos, que un humedal se declare como urbano, que ya no sea solamente los municipios quienes tienen que hacer esa labor, y por lo tanto ese proyecto se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y estaría, digamos, sin mucho movimiento tampoco. Y con respecto a turberas, el proyecto de ley que salió del Senado era prohibir, digamos, la extracción de turba, eh, y en la Cámara, ¿cierto?, tuvo un vuelco el proyecto porque en el fondo la Cámara aprobó la prohibición incluso de la extracción del pompón, que es el musgo, ¿cierto?, que crece en algunas partes, en algunas turberas. Eso implicó, ¿cierto?, que hubiese diferencia entre ambas cámaras, ¿cierto?, en el Senado y la Cámara de Diputados, y esa diferencia del proyecto implica una comisión mixta que tiene que discutir el proyecto completamente de nuevo. Y por lo tanto nos quedamos, entre comillas, sin un texto en el cual se pueda trabajar con respecto a ver que un artículo, arreglarlo, digamos, eso no estamos en un estadio totalmente de escribir el proyecto de nuevo. Entonces, en esa lógica, se hicieron distintas propuestas en la comisión mixta y la comisión mixta está hoy en día, ¿cierto?, con una propuesta del Ejecutivo que buscaba elevar lo que tiene el decreto 25, ¿cierto?, con planes de cosecha de pompón, ¿cierto?, y prohibir la extracción de turba, pero sí permitir la cosecha del pompón, y eso, ¿cierto?, generó digamos, un debate profundo con respecto a si eso es lo indicado, digamos, desde la ley, desde mi visión absolutamente impropio, digamos, que se vean las turberas con el tema del pompón de manera productiva, digamos, de fomento productivo. Entonces, en esa lógica, ¿cierto?, se llegó a generar distintas propuestas de los parlamentarios que participan de la comisión mixta, que son 5 senadores y 5 diputados, y en esa comisión, ¿cierto?, se hicieron distintas propuestas con plan de manejo, ¿cierto?, plan de cosecha, que es la del Ejecutivo, plan de manejo, que es la de algunos diputados y senadores, otra propuesta que busca que la extracción del pompón se realice, digamos, con estudio de impacto ambiental, o sea, hay distintos grados, digamos, de protección para el pompón. Lamentablemente el Ejecutivo no se allanó, digamos, a incorporar esto. Hubo senadores y diputados que tampoco, digamos, y el debate finalmente derivó en un comité científico que lo solicitaron, digamos, los asesores y asesoras, que solicitamos ese comité científico para, en el fondo, ver cómo resguardar científicamente, ¿cierto?, la decisión de cómo se resguardaban las turberas. Y el pompón, ¿cierto? Porque el pompón es parte de la turbera y por lo tanto no es llegar y decir sí, podemos extraerlo y cosechar, digamos, porque tampoco hay fiscalización, no tiene recursos, entonces estamos haciendo leyes, digamos, que tienen la problemática, digamos, del financiamiento, de la fiscalización, ¿cierto? Y de quienes resguardan, digamos, la estructura del ecosistema. Entonces, en eso está, digamos, el debate de la discusión, ¿cierto?, legislativa de los tres temas. Eh, yo diría que estas tres problemáticas o estos tres, digamos, ecosistemas no van a ser resguardados. Me da la impresión de que no va a avanzar el tema durante este gobierno, a excepción de turberas. Turberas va a ser, creo que vamos a poder ver algún tipo de protección, pero con respecto a humedales que no estén en el radio urbano, veo sumamente complejo que eso ocurra. Lo mismo con el tema de glaciares, que hay toda una discusión con respecto al extractivismo minero y las inmobiliarias, que incluso hay un abogado de la plaza, digamos, que está asesorando, digamos, públicamente está diciendo que esta ley es muy mala, etcétera. Entonces, hay temas de incluso querer hacer retroceder, digamos, la ley de humedales urbanos. Entonces, yo diría que son ecosistemas que se encuentran muy amenazados. Hay sectores productivos que están buscando, digamos, echar abajo ciertas protecciones. Y en ese mismo sentido, veo con mucha preocupación, por ejemplo, el impulsar cambios al CEIA. Yo creo que el gobierno no está realmente sopesando lo que significa abrir ese tema con un Congreso que está no allanándose a estos temas. El negacionismo climático está penetrando muchísimo hoy en día. A mí me toca ver la sala todos los días
y realmente es un poquito desolador escuchar cómo se cuestiona, digamos, la protección a los ecosistemas. Y por último, también el ministro de Hacienda tampoco está ayudando mucho, digamos, con respecto a estas temáticas, porque salen repitiendo, ¿cierto?, en la lógica de la permisiología, que encuentro que es un término que se ha instalado y que es muy peyorativo, que por último, si la industria lo está instalando, no tendría por qué el sector público repetir los mismos términos en el fondo. Entonces, creo que ahí hay un espacio que como desde las organizaciones que se dedican a los temas socioambientales tenemos que estar muy atentos porque eh, esto si se espera que se ingrese, porque además el tema de la reforma al SEIA va por dos vías. Una es el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Con algunos elementos y la otra supuestamente la impulsa Economía y Hacienda. Entonces, con el tema de los permisos sectoriales, que hay todo un problema. Entonces, estos ecosistemas estarían bastante amenazados, digamos, si corren estas otras reformas que van en distintos carriles. Así que me quedo hasta ahí porque ahí me tomé 12 minutos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pame, también por quedarte tan bien en el tiempo y por esta visión general, ¿no? De lo que está pasando en la política con la protección o más bien no protección de glaciares, humedales y turberas y las discusiones y los trámites en que están. Tomemos unos minutos para ver si hay algunas preguntas de aclaración. Estoy viendo también en el chat. Eh, Alguien preguntó si lo podía grabar esa reunión, pero lo vamos a grabar y compartir después. Entonces lo vamos a hacer desde las CAC. Por el resto no veo preguntas acá. ¿Hay alguien que tiene una pregunta para aclarar? ¿Hay proyectos presentados de protección a humedales rurales? Pregunta Carolina Penailio. Sí, sí, está el proyecto de humedales rurales, digamos, en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara. Y ese proyecto, como les digo, empezó su tramitación, hubo audiencias, digamos, pero quedó hasta ahí. O sea, hay otras, digamos, prioridades ya que se ingresó el proyecto de ley de orgánicos, por ejemplo, eh, que es del Ejecutivo, el primer mensaje que presenta el Ejecutivo después de casi un año, 8 meses. En el fondo se empezó con las audiencias públicas, entonces por prelación, ¿cierto?, de las tablas de las comisiones, cuando un proyecto de ley tiene urgencia, va en primer lugar, digamos. Entonces, van quedando las mociones parlamentarias más digamos, en la cola, ¿cierto? Y por ende este proyecto no está dentro de las prioridades por ahora, ¿cierto?, de la comisión. Bien, una pregunta más que podemos ver si es para ahora o más bien para después. Tú ves cuánto implica, pero pregunta Schwab, ¿puede apoyar a la protección de humedales rurales? Yo diría que sí, pero también, digamos, no es tan simple, digamos, hacerlo, porque obviamente el SVAP tiene una definición de humedal, ¿cierto? Los protege, pero también va a haber una definición, ¿cierto?, de esas áreas en algún momento, entonces tiene que haber un inventario de humedales, o sea, siempre en la administración pública lamentablemente se coloca ciertas trabas, digamos, porque obviamente está el tema de la propiedad, ¿cierto? De hecho, esta es una discusión que se dio el otro día en la Comisión de Medio Ambiente con respecto a las dunas. ¿Tenemos que definir las dunas en la ley o no, por ejemplo? Porque las dunas se entienden como dunas, ¿no? O sea, dunas son dunas, no es otra cosa. Y eso implicó incluso retrasar la discusión, ya dado que el Ejecutivo plantea que las dunas no se tienen que se tienen que definir, y la discusión que nosotros hacemos es que no se tienen que definir necesariamente, si es un proyecto que prohíbe el paso de los vehículos, digamos, en las dunas. Entonces, en el caso de humedales hay varios artículos que sí tienen que ver con ello, y también hay uno en el Código de Agua que impide, digamos, que se haga, en el fondo, que se sequen los humedales. Hay un artículo específico que eso tendría que ser por estudio de impacto ambiental y que además implicaría, ¿cierto?, un tema de infraestructura como de orden público, o sea, es bastante más complejo, digamos, que ahora a como se hacía antes. Entonces, digamos que la legislación está un poco disgregado el tema de los humedales, por lo tanto, el SVAP sí tiene que ver, ¿cierto? Pero hay elementos que vamos a tener que igual estar mirando con respecto a cómo se definió, porque la definición quedó un poco
desfasada. En la comisión mixta los parlamentarios no quisieron, algunos, ¿cachai? De la derecha, diría yo, no quisieron que esto se definiera o que se modernizara el artículo que plantea que se puede extraer de agua, por ejemplo, se pueden hacer modificaciones al humedal, pero no modificando su infraestructura, por decirlo así, sino que se pueden hacer algunas cosas, pero sin modificar. Pero de todas maneras hay que estar muy atentos a cómo eso va a proteger finalmente. Y se me falta una sola cosita ahí, los recursos que les va a tener. O sea, tenemos que ver el tema de los reglamentos, y porque para que una ley esté implementada requiere de los reglamentos funcionando, y por otro lado, cierto, el tema de los recursos, que igual va a ser importante mirar. Muchísimas gracias, Pame, por estas aclaraciones y por tu presentación. Eh, Queda muy claro así el panorama político, y ahora vamos a como profundizar un poco más en el tema de los tres, aparte con expertos de los humedales, los glaciares y las turberas, y empezamos con los turberas, con Roy Mackenzie, que hemos invitado. Muy bienvenido, Roy, y gracias por estar con nosotros. Te voy a presentar brevemente. Roy es investigador de la Universidad de Magallanes, biólogo, y trabaja en el Centro Internacional Cava de Hornos en Puerto Williams y en el Instituto Milenio de Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos, base en Santiago. Y él va a hablar del proyecto de ley de protección de turberas y pompón y su importancia en la conservación de estos ecosistemas. Roy, la palabra es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Arián. Muchas gracias por la invitación y a todos los que están atendiendo también. Claro, mira, qué bueno que estuvo Pamela antes que yo, porque ella conoce mucho mejor el trámite legislativo que ha ocurrido con el tema de las turberas. Y en ese contexto, em, aclarar también que es ley de turberas, también conocida como ley Pompón, pero me parece que ley Pompón también tiende a llevar a un error, porque asume de que la ley de turberas se enfoca en las turberas que dominan el sur de Chile, que son dominadas por el Musco Sphagnum magellanicum. Sin embargo, desde que se inició la comisión experta, a partir de, bueno, de esta historia que comentaba Pamela respecto de cómo el Senado y la Cámara de Diputados tuvieron un encuentro que prácticamente que escribieron eh, leyes distintas para el mismo objetivo, que no tenían muy pocas cosas en común, que al final se volvió a fajo cero, perdón, a foja cero, y en ese contexto es que se da inicio a la comisión técnico-científica que entrega, o que entrega, claro, entrega insumos al Ministerio de Medio Ambiente para que ellos puedan desarrollar una propuesta que convenza entonces al Senado, a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Medio Ambiente más concretamente, eh, con respecto a lo que se debiese hacer. Y esto es importante porque nosotros como comisión técnico-científica estamos más bien concentrados en lo que debiese hacerse, eh, sin considerar el realismo que es necesario aplicar, pensando en el trámite legislativo y en cómo va a votar uno y cuáles son los grupos de poder, digamos, que están un poco enfrentándose en esta ley. Un poco, por una parte, el proteccionismo, que también ha sido bastante extremo en el sentido de no tocar, y también por el otro lado, en pensar que estamos recogiendo frutillas cuando vamos a cosechar el pompón, que es también una idea totalmente equivocada, ¿no? Entonces, em, dentro de todo el contexto falta mucha información, de humedales en general y de turberas, que son un tipo de humedal, aún más. Y esto tiene que ver mucho con la escala geológica en la que se generan las turberas, eh, yendo más concretamente a los tres elementos principales que componen una turbera de Sphagnum magellanicum, y que y estos tres pilares son, por una parte, el Sphagnum magellanicum, junto con toda la vegetación que le acompaña, que también es una vegetación muy específica, muchas veces endémica,
y al menos nativa. Y eso es importante porque las turberas de esfagno son dentro de los tipos de ecosistemas que hay en Chile los que tienen menos especies invasoras. Y esto es porque las condiciones de las turberas, como son ácidas, son muy pobres en nutrientes y crecen entonces en ambientes muy fríos y anegados muchas veces, eh, impiden por esas mismas condiciones la aparición o el ingreso de especies invasoras. Y eso también entonces va asegurando de alguna manera que los servicios ecosistémicos que están en las turberas o que ofrecen las turberas cuando están en buenas condiciones, no se vean amenazadas, por lo menos en ese contexto, por el ingreso de especies invasoras que sí amenazan a todos los otros ecosistemas que estamos acostumbrados a ver, ¿no? El bosque, la estepa u otros que podamos pensar del entorno subantártico y chileno en general. Entonces, eso con el componente de la vegetación. Luego también está el componente de la turba, que es el segundo componente principal y que define básicamente a una turbera en su nombre, ¿no? La turbera es un lugar en donde se acumula turba. Y la turba también es una característica que deriva de la condición climática en la que se está generando y también de la composición del tejido vegetal que se acumula. Y esto es importante porque entonces el esfagno magallánico y su tejido es particularmente duro, resistente. Esto gracias a la acumulación de unas moléculas que son de tipo polifenólicas, que tienen unos anillos entonces que son muy difíciles de romper. Y eso favorece entonces que a medida que va muriendo el musgo o las partes del musgo, estas se vayan acumulando y que su tasa de descomposición sea mucho menor que la tasa de productividad que tiene el musgo. Por lo tanto, crece más de lo que se descompone y eso en sí mismo va generando entonces esta acumulación de materia orgánica, principalmente, pero no solo, de esfagno magallánico. Y el tercer componente es el agua. Como es un humedal, el agua es uno de los elementos que, digamos, directrices de lo que sucede, del tipo de vegetación que aparece allí, específicamente el esfagno magallánico es una especie anfibia, en el sentido de que está en la interfaz entre el ecosistema terrestre y el ecosistema acuático, y también tiene toda una característica propia de un cuerpo de agua que tiene que ver con la, con la mecánica de los fluidos, ¿verdad? Con el flujo del ingreso y la salida del agua, eh, y todo el contexto de microcuenca, ¿no? Que es parte de una cuenca mayor y que en las ciudades del sur de Chile es muy fácil de ver cómo se han interrumpido muchas veces estos circuitos hídricos, provocando daños estructurales en los cimientos de los edificios, de las casas, y es algo que es bastante fácil de evidenciar, por ejemplo, en Puerto Williams o en ciudades que están realmente insertas en este mosaico de ecosistemas que es propio de la Patagonia Austral, en donde tenemos bueno, los ríos, lagos, lagunas, turberas metidas entre medio y bosques también, bosques subantárticos, que son entonces lo que uno puede ver más típicamente del mosaico. Entonces, dentro del contexto que se ha dado, eh, lo que hemos querido hacer es ampliar el tema y que no solamente estén las turberas de esfagno, porque hay más turberas. Y las turberas son importantes por estos tres elementos que todas comparten, ¿no? Que es una cobertura de vegetación, sea de esfagno o sea cualquier otra, la acumulación de turba y el agua. O sea, son todos elementos que finalmente terminan redundando en una serie de servicios ecosistémicos. La turba es, por ejemplo, acumulación de carbono, es almacenamiento de carbono, la vegetación es mantención de la diversidad, pero también captación de CO2 atmosférico, y el agua, bueno, se explica por sí mismo, ¿no? El agua es vida. Entonces, el contexto de turbera también alcanza a las turberas que son pulvinadas, que tienen algunos musgos, pero están dominadas por plantas vasculares como Astelia pumila o Donatia fascicularis, que son los más comunes desde la zona de Chiloé hacia el sur, especialmente la zona más oceánica hacia el Pacífico. Esas son las turberas más dominadas por plantas vasculares. Y también están los bofedales de altura, que están en la zona norte de Chile,
en el altiplano más directamente, y que tienen también otro tipo de uso, ancestral incluso. Entonces, al momento de legislar con respecto a cómo tendrían que usarse o qué herramientas tendríamos que aplicar para poder acceder a los recursos que se prestan o que se pueden obtener desde una turbera, el uso que se dan en los bofedales por ser ancestrales también tiene una condición especial, eh, porque ellos vienen haciendo veranadas desde hace, bueno, cientos de años, no sé cuánto, eh, y ya han alcanzado entonces una forma de equilibrio entre el pastureo, que puede ser, bueno, de ganado también de guanaco, que es uno de del tipo de ganado que ellos tienen, y además han podido de alguna forma manejar los bofedales haciendo canales de agua hacia aquellos sectores que están más secos y de esa forma ellos han logrado mantener en el contexto actual de bajas precipitaciones o de sequías más extensas, ellos haciendo canales y haciendo manejo de los bofedales han podido mantener la productividad y con ello también las veranadas bueno, la transhumancia que hacen ellos para aprovechar los recursos sin poner en riesgo entonces esos ecosistemas, lo cual es súper interesante. Y que también, y que choca con esta idea que comentaba Pamela, que es muy interesante también para las turberas del sur, de exigir planes de manejo para poder explotar las turberas. ¿No sería una situación deseable en el norte de Chile de pedirle a estas personas que vienen de una tradición familiar o cultural, de pedirle a ellos entonces que ahora 500 años después de toda su cultura, ya pedirles entonces que hagan un plan de manejo porque no corresponde, ¿verdad? Entonces, en esa situación se encuentra hoy el trámite en la Comisión Técnico-Científica, que es donde nosotros estamos intentando aportar desde lo que sabemos, desde los datos que hay, que valga decir que son muy escasos, eh, son muy escasos en el sentido más concreto, y volviendo al tema del esfagno, que es el que más causa, eh, digamos, discusión o debate, ¿no? Porque el tema de los bofedales más o menos que está bien, está tranquilo, porque no están amenazados, porque el uso que se le da es racional, es sostenible, y eso se puede evidenciar fácilmente, no hay que hacer demasiados estudios para verlo, porque está verde. En cambio, la explotación que se hace del musgo pompón es bastante irracional, es extrema en muchos casos y lo estamos viendo en estos últimos meses, que precisamente por el trámite legislativo que se está llevando, existe una suerte de fiebre de extraer lo más que se pueda antes de que salga la ley, que con probabilidad lo pueda prohibir, y de esa manera entonces tratar eh, de tomar las riendas del asunto, ¿no? Como en el sentido de quién está explotando, dónde lo está explotando y qué sucede con esa turbera una vez que es explotada, ¿verdad? Y que tiene que ver con este concepto de cosecha sustentable del musgo pompón. Entonces, ese concepto es el que está más en duda. Eh, Está más en duda no porque pensemos que no puede hacerlo, sino porque no hay evidencias de que, no solamente de que el musgo vuelve a crecer, sino que dentro del contexto de la ley de turberas, lo que se debe, o el foco de protección, el objeto de conservación en este caso, es la turbera y sus servicios ecosistémicos. Por lo tanto, lo que debe ser sostenible es que la turbera, después de ser cosechada, siga manteniendo los servicios ecosistémicos que estaba prestando, independiente de la velocidad a la que se regenere el musgo, que ya tendría otro contexto en el sentido de cuánto tiempo debe pasar después de la cosecha para volver a cosechar esa misma turbera. Entonces, debido a la distribución que tiene el pompón, que es tan amplia, desde, desde la región de los ríos hasta la región de Magallanes, en cada una de estas regiones los cambios climáticos son evidentes, ¿verdad? Los cambios de la temperatura son evidentes. Por ejemplo, en la región de Magallanes pasa 3 meses congelado, no así en la región de los ríos. Por lo tanto, lo que se ve es que en las regiones más del norte, la velocidad de crecimiento, la tasa de crecimiento del musgo pompón es mayor,
y no así en las regiones del sur de Chile. Por lo tanto, tampoco puede haber un solo criterio para establecer qué es lo que sucede con el musgo pompón en Chile, sino que hay que ver caso a caso, lugar por lugar, y obtener las evidencias de cuál es la tasa de crecimiento y cuál es la tasa de recuperación de la turbera y cuáles son los servicios ecosistémicos que se mantienen o se pierden producto de esta cosecha, y de esa manera entonces realmente hacer una buena evaluación de trade-off, ¿no? De qué es lo que estamos perdiendo cuando cosechamos pompón. ¿Verdad? Porque ahí son esos servicios ecosistémicos que muchas veces tienen un impacto no solamente en la ecología que rodea a la turbera, sino que en comunidades humanas que se abastecen, por ejemplo, de agua, que se abastecen de materiales, de fibras vegetales. Estoy pensando en los juncos, por ejemplo, los juncales que crecen en los márgenes de las turberas y que son muy relevantes para la cestería, para la artesanía de los pueblos originarios en el sur de Chile. Y entonces todo eso está íntimamente asociado a los sistemas de humedales, y es en esas condiciones entonces que nosotros estamos haciendo la evaluación de los criterios que debiesen ser utilizados para tener una protección a nivel nacional de todas las turberas o todos estos ecosistemas capaces de almacenar carbono en forma de turba, de resguardar o ser reservas de agua y de mantener una biodiversidad anfibia que en Chile y en el mundo es una de las biodiversidades que está más amenazada. Estoy pensando en los peces nativos, Ay, en los anfibios, por ejemplo. perdona por interrumpir, te queda un minuto. Ya, sí, con esto termino, de hecho. Entonces, bueno, tienen esas, esos impactos. A corto plazo sería en términos de biodiversidad, de una biodiversidad que está crítica, que está en riesgo, en peligro de extinción directamente. A mediano plazo, que tiene que ver con la reserva de agua y la sequía que estamos viviendo, y a largo plazo, que tiene que ver con el almacenaje de carbono, que es el tema de los gases de efecto invernadero, ya en lo más concreto. Eso es lo que quería yo expresar. Muchísimas gracias, Roy, por esta introducción a la complejidad, ¿no? De estos ecosistemas tan maravillosos cuando uno ve cómo funcionan y eh, los distintos capas que tienen y las distintas funciones que tienen, pero en contextos muy diferentes, además cambiando por la crisis climática y lo difícil que es también legislar para la protección en esos contextos y lo fácil, como dijo Pame, de abusar de la Ujú, generalidad para así explotarlos, ¿no? Entonces, exactamente. bueno, me da mucha curiosidad para saber más de estos sistemas. Yo no estoy tan enterado de los turbieras, entonces me da ganas de leer más y de buscar más. Quizás hay una o dos preguntas, pero si no lo vamos a seguir y lo dejamos para el final. Alguien pregunta de qué organización, institución eres. Soy de la Universidad de Magallanes y soy investigador también en el Centro Internacional Cabo de Hornos en Puerto Williams, y soy también del Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos. Muy bien. Gracias. Gracias, Roy, por dar esta eh, extensa y muy profunda reflexión sobre los turbieras. Ahora vamos a los glaciares, a otro ecosistema también fascinante, de que para eso hemos invitado a René Hernández. René es abogado ambientalista de la Fundación Glaciares Chilenos, y él nos va a contar sobre el proyecto de ley de protección de glaciares, de que ya escuchamos un poco de PAME y su papel y la preservación de estos recursos hídricos y los paisajes de los glaciares. René, adelante. La palabra es tuya. Muchas gracias, Arián. Muchas gracias a todos por la invitación. Mi nombre es René, como les comentaba. Eh, con respecto a la ley de protección de glaciares o proyecto de ley de protección de glaciares, es importante mencionar que esto es un viejo anhelo de las comunidades del Huasco Alto a propósito de la destrucción de glaciares cometido por la minera Pascualama. Se presentaron en ese entonces, a mediados del año 2000, 2005, 2006 aproximadamente,
un proyecto de ley de protección de glaciares tanto acá en Chile como en Argentina. El proyecto de ley de protección de glaciares argentino llegó a buen puerto, ya al año 2010 estaba operativo, vigente. Sin embargo, en Chile ha sido de manera permanentemente torpedeado y disminuido en las distintas comisiones, especialmente en la Comisión de Minería y Energía. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestros glaciares, tan importantes para sustentar todos la biodiversidad y todos los demás ambientes que están cuenca hacia abajo, entran en colisión con la extracción de minería. Hace poco se puso en contacto con nuestra organización una revista minera. La revista minera planteaba a nuestro país como Chile país minero. Esa visión que me imagino que está creciendo, especialmente en el Congreso y también, ¿por qué no?, en nuestra sociedad, como lo vimos en la última elección, la elección de septiembre del año pasado, choca, colisiona con nuestros intereses, los intereses de la protección del medio ambiente de nuestro planeta. Eh, Así es como han habido un poco más de 6 proyectos, los últimos dos, ambos del año 2018, como bien decía Pamela, están ahí luchando en el Congreso, ambos en el Senado. El más pequeño, que viene a modificar el Código de Aguas, en su segundo trámite, o sea, salió desde la Cámara de Diputadas y Diputados y pasó a la segunda Cámara. Y el otro, el más grande, el Boletín 11876, que viene a plantear una ley de protección de glaciares propiamente tal. Ese aún ahí entre un 40 y un 45% de avance, esperando sin ninguna urgencia ser votado por los senadores. El panorama es complicado, es difícil, incluso más difícil que en el gobierno de Piñera. Al menos en esa época teníamos un enemigo común para poder descargar ahí y poder hacer presión a todo este tipo de proyectos. Pero ahora ya no, prácticamente estamos sin ejecutivo que pudiese, por ejemplo, darle alguna urgencia y tener una protección de glaciares. ¿Por qué se busca la protección de glaciares mediante una ley especial? Si es que los glaciares ya están mencionados en ciertos cuerpos legales. Ese es un argumento muy usado por los detractores de este tipo de normas. Y es así, la ley 19.300, la ley de base general del medio ambiente y su decreto menciona a los glaciares y ofrece una especie de protección, pero como bien decía Pame, el sistema de evaluación de impacto ambiental es un pasadizo. No es un organismo que ofrece protección al medio ambiente, sino que es un órgano que regula cómo se va a intervenir el medio ambiente. Y eso es lo que sucede con los glaciares. Los glaciares pasan por este sistema, se regula cómo se van a intervenir y al final radican una decisión política, como sucedió ahora este año a propósito de la expansión de la minera Los Bronces. Por eso es que necesitamos una ley de protección, algo que ofrezca una protección total. Bueno, esta ley que está ahí, la 11.000, o sea, el boletín 11.876, ofrece la protección al glaciar propiamente tal, pero los ambientes aledaños y el suelo congelado o el costado de de los glaciares nuevamente se somete a la decisión del sistema de evaluación de impacto ambiental con las consecuencias que sabemos, con las consecuencias que tenemos todos hoy en día en que pasa por este organismo, si es que hay alguien o una comunidad que no está de acuerdo con la decisión, que lamentablemente tiene que judicializar esto y recurrir y incurrir en gastos, conseguir abogados. Si estos abogados no hay un costo de por medio, son las organizaciones las que van sosteniendo esta lucha ambiental en una especie de batalla desigual, un David contra Goliat, donde, por ejemplo, podíamos ver más de 20 abogados por la parte de Pascualama en el juicio
de reclamación del primer tribunal ambiental y por el otro lado las organizaciones ambientales como podían ahí poder luchar contra estos gigantes. Y se judicializan recursos de protección, eh, apelaciones y terminan ahí en la Corte Suprema. Todo esto es desgastante. Todo esto es algo totalmente injusto y esto recae en comunidades, en las personas que están directamente afectadas ahí justo en la zona alta de nuestra cordillera y al final luchan por algo que nos favorece a todos, que somos nosotros. En este caso yo no vivo en la cuenca de Santiago, pero en Santiago viven 7 millones de personas. Estas personas se abastecen de agua. Hay eh, publicaciones científicas que han hablado sobre el aporte hídrico que reciben en épocas de verano los ríos y es altísimo como en este contexto de cambio climático que estamos viviendo, de extrema sequía, los glaciares son los que se están desangrando y son los que están abasteciendo los ríos para que nosotros podamos tomar agua, regar nuestros campos, alimentarnos y todo lo demás. Es algo vital, es algo importante. Yo sé que en esta reunión todos entendemos eso, pero este sentimiento no llega a nuestros representantes, no llega a nuestros legisladores, no llega a quien nos gobierna. Y eso me parece eh, exótico, me parece paradigmático, me llama profundamente la atención y a nuestras organizaciones. ¿Cómo no se le toma la real importancia? Se está pensando en este año, en qué es lo que va a pasar el próximo año, en si yo voy a ganar o no voy a ganar las elecciones, pero estamos descuidando algo vital, el agua, nuestro ambiente. Nuestro ambiente desaparece y luego venimos inmediatamente nosotros. Ahora, este invierno, fenómenos producidos por el cambio climático destruyeron puentes. Donde yo vivo, estuvimos un par de semanas sin ruta 5 Sur, con altísimos costos, eh, pérdidas en agricultura, de todo tipo. El pueblo donde yo vivo todavía tiene puentes cortados. Hay gente que está viviendo desconectada, que cruza en tirolesa o como se le llama acá en Chile, la tirolesa al canopy, cruza en verdaderos carritos un puente desde un lado al otro el río. Y eso no llega, no golpea, no aparece en el noticiero. Eh, bueno, además de eso, todo esto que estamos viviendo, el comidillo legislativo, tenemos las iniciativas de nueva constitución. Por ejemplo, el proyecto de nueva constitución que se está sustanciando en este momento, hasta hace pocas semanas vimos que los bienes nacionales de uso público serían concesionables. O sea, se podrían concesionar los bienes nacionales de uso público. Se hablaba de que las playas, los ríos podrían concesionarse. Sin embargo, eh, eh, podemos ver que según el artículo 5 de nuestro Código de Aguas, los glaciares sí son bienes nacionales de uso público. Por lo tanto, de aprobarse esta nueva constitución, tendríamos glaciares concesionables. Así es, ese es nuestro panorama. Se están produciendo cambios, hay cambios a nivel constitucional. Yo sé que, según las encuestas, no goza de tanta popularidad este nuevo proyecto de constitución, pero a veces las encuestas se equivocan. ¿Y por qué tenemos que estar con este riesgo? ¿Por qué nuestra sociedad se permite poner en tanto riesgo estas cosas que son tan importantes, como nuestra naturaleza, como nuestros glaciares, en el caso particular? Muchas gracias. Muchas gracias, René, por este grito de indignación también sobre lo que está pasando. Nos resuena profundamente, creo. Em,
Gracias. Guardamos por el tiempo las preguntas hasta el final. Estoy ya coleccionando algunos que salen en el chat. Y damos primero la palabra a Bastián Oñate de la Fundación Plantay, ¿se dice? Plantay. Plantae. Plantay, muy bien. Voy a introducirlo. Bastián es ingeniero en conservación de recursos naturales de esta fundación. Y bueno, si hay algo más que tenemos que saber sobre ti, nos cuentas. Muchas gracias por estar aquí. Bastián va a hablar de los humedales, de la implementación de la ley de humedales urbanos y cómo podemos integrar la conservación de estas áreas urbanas. Bastián, adelante. Gracias, Arián. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Y quería preguntarte, Arián, si podía proyectar algo, porque escuchando recién las presentaciones me gustaría hacer algo un poquito más gráfico que tengo preparado para una presentación de la próxima semana, pero saqué algunas láminas. ¿Será posible? Me dice aquí que está deshabilitada la función. Ahora puedes, parece. Perfecto, ahí sí puedo. Cuéntenme si pueden ver la imagen que estoy proyectando. ¿Sí? ¿Se ve? Un poco está, ya, ahora sí. Perfecto. Bueno, de nuevo, gracias a Arián por la presentación. Gracias también a René, a Roy y Pamela por el contexto previo. Quería solamente tomarme un segundito para contarles que Fundación Plantae es una organización ambiental valdiviana con sede en Valdivia, y les quería mostrar esta imagen, que es una ilustración que hizo un colega artista, el Vicelanius, donde muestra nuestra cuenca del río Valdivia, y pueden ver aquí bien cercano a la costa esta con casas que es Valdivia, con sus humedales muy cerquita. Valdivia es una ciudad humedal, y este río llega al mar, ¿no? ¿Y por qué los muestro así? Porque yo soy encargado de proyectos agua de la fundación, y nos toca trabajar en la cuenca de Valdivia. Trabajamos en humedales urbanos de Valdivia, pero también a nivel de cuenca, también defendiendo y protegiendo varios ecosistemas en la cuenca. Y también aquí es importante reconocer el trabajo de otras organizaciones ciudadanas y ambientales de la región que trabajan para la defensa de los ríos y para la defensa de los humedales, que sin ellas y sin ellos no estaríamos donde estamos hoy día. Y solo a medida general quería mostrarles este esquemita que muestra ¿cierto? Los dos grandes tipos de humedales que podemos encontrar, que son humedales de transición, si se quiere, entre un ambiente terrestre y acuático, que es el caso de la izquierda, ¿no? Y vemos un humedal probablemente más azonal o más puntual, que puede ser una vega en un campo productivo, o bien un salar, por ejemplo, que nombró también Roy hace un ratito. Y tengo dos fotos abajo que lo ilustran bien, ¿no? Y hay tres características que se reconocen internacionalmente y que milagrosamente también las reconoce la Ley de Humedales Urbanos y su reglamento, que es la presencia de tres elementos, incluso cualquiera de los tres, no necesariamente que los tres se cumplan, sino que para efectos de la Ley de Humedales Urbanos, cualquiera de estos tres criterios es reconocido como humedal. En este caso, la presencia de agua, evidente, ¿no? Las condiciones de suelo únicas, que son condiciones de suelo saturadas de agua, suelos hídricos que les denominan, ¿no? Y la presencia, obviamente, dominante de vegetación hidrófila o vegetación adaptada que tolera. Y esto se traduce sobre todo en ambientes urbanos a la concentración de amplios valores sociales, culturales y ecológicos en torno a estas infraestructuras verdes o estos sectores de muy alto valor en nuestras ciudades, y probablemente todas las ciudades de Chile tienen un río que las atraviesa. O sea, todas las ciudades de Chile tienen, aunque sea un humedal urbano. Y por eso es una práctica necesaria implementar, ¿no? Podemos ver una foto del humedal Kramer en una de las limpiezas en las que hemos apoyado.
Y esto se traduce en que en Bolivia, sobre todo, los humedales son los sumideros de agua, son las estructuras ecológicas que nos previenen de inundación, que en algunos casos con el río Calle nos abastecen de agua, reduce también los efectos de islas de verano y, y son obviamente para la vida silvestre. Y esto se ve expresado en zonas urbanas y en contexto de cambio climático. Humedales como el Kramer que vimos recién es cabecera de la cuenca del Longachilla, Austero Longachilla, y según estudios internacionales, esos humedales que son los primeros en recibir las aguas claves para amainar los efectos de eventos extremos, no aquellos eventos que están descritos, que están aumentando su frecuencia de cambio climático, muy lluvia en menos tiempo del que se tenía registro. También cumple un rol importante el secuestro de carbono, enfriamiento, que ya lo comenté, ¿cierto? Y esto que también ha sido documentado tanto como en Valdivia, son en caso de catástrofe, los humedales son fuentes de agua. En emergencia se rompen las matrices de agua y el sistema de abastecimiento son ecosistemas clave para sacar agua de la calidad que sea, pero después se trata, ¿no? La traducción de que Valdivia es una ciudad humedal, tenemos arterias principales que son los ríos, ¿cierto? Y ríos que son humedales. Este es un mapa que elaboramos hace un tiempo que está en nuestra página web, que pueden visitar y pueden revisar y descargar. Básicamente es toda la información cartográfica que puedo recabar eh, en su público y en instituciones tanto de infraestructura gris como el Plan Maestro de Lluvia, escuelas, centros de educación, etcétera, ciclovías, y que nos permiten tener un conocimiento espacial de todos los elementos de la ciudad. Y aquí tenemos otra imagen que no es tan bonita como la anterior, ¿cierto? Urbanos en Valdivia los últimos 20 años, donde tenemos y que da cuenta de que hemos perdido los humedales urbanos 30 hectáreas al año, solamente en los últimos 20. Obviamente, si extiendo hacia atrás el tiempo, tenemos zonas enormes que se han perdido de humedales, pero esto es un registro y es preocupante, ¿no? 500 hectáreas en 20 años. Y a nivel específico, quiero traerles dos digamos, estudios o investigaciones que hemos hecho en colaboración con otros organizaciones, específicamente con la Corporación Humedales, por ejemplo, de la que somos socios. Pudimos establecer que en menos de un año, digamos, el año pasado se realizó un catastro de intervenciones donde se pudieron documentar cerca de, si no me equivoco, 40 hectáreas de intervenciones dentro del Santuario de la Naturaleza declarado hace un par de años. Y desde mayo del año pasado hasta el mayo de este año pudimos encontrar 5.000 metros cuadrados de nuevas intervenciones. Y esta quiere decir que son rellenos o tomas ilegales, anloteos, algunas tomas también, pero es preocupante porque nos damos cuenta de que si bien tenemos una categoría de protección oficial al humedal, siguen habiendo rellenos constantemente, ¿no? Esa es la imagen de la izquierda y a mano derecha están los llenos, digamos, que son los vales. Que los barrios, ¿cierto? El amarillo por el norte y el por el sur, que son así como 3 kilómetros lineales pudimos encontrar basurales solamente en una temporada, invierno, primavera, verano. Y esto significa un basural cada 10 metros, es harto, ¿no? Perdón, cada 100 metros. Y en este caso, el principal componente de estos basurales son residuos de poda o residuos orgánicos, pero estos residuos de poda se puede dar cuenta aquí que también llaman a otros residuos. Entonces, este comportamiento que aparenta ser positivo, que es ocupar el humedal para reciclar la materia que está llamando a malas. Y ahora para ir aterrizando el tema de la implementación de la ley de humedales, en el tiempo reciente tenemos dos grandes iniciativas. Bien, un segundo. Sí. Se escucha un poco entrecortado.
no sé si puedes hacer algo para mejorar eso, o si apagas tal vez tu cámara, pero algunos dicen que se escucha algo entrecortado. Yo también Ahí se, se escucha, pero con algo de... Trata ahora. ya, y ahí se escucha mejor, ¿me escucha mejor? Sí, sí, es mejor ahora. ¿Me escucha mejor? Ya, ahí saqué la cámara un poco para aliviar el internet. Solo quería continuar, avísenme si se escucha entrecortado para sacar la proyección, quizás eso está consumiendo mucho internet. Quiero resaltar dos grandes iniciativas, digamos, que en el último tiempo han sido significativas. Primero, el Plan Nacional de Humedales, ¿cierto? Que se propone proteger 40 humedales a nivel nacional, de los cuales recoge alguna iniciativa ciudadana. Y, por ejemplo, el humedal Angachilla resultó uno de los santuarios declarados, lo que es positivo. Y por otro lado tenemos la publicación, ¿cierto?, de la ley de humedales, que es una ley corta, que los y las invito a buscar, eh, y que podemos ver su resultado en el mapita de acá abajo, ¿cierto?, que tenemos la orilla sur, la ribera sur del lago Villarrica, con sus humedales declarados, ¿no?, tanto en la comuna de Pucón como en la comuna de Villarrica. Y esta ley modifica varios otros cuerpos legales, la Ley General de Base del Medio Ambiente, y también la Ley General de Urbanismo y Construcción, donde incorpora el humedal urbano como de alto valor natural, obliga también a los entes reguladores, quienes tienen la facultad de crear instrumentos de planificación territorial, etcétera, a incorporar a los humedales urbanos como áreas de alto valor natural no intervenibles, ¿no? Entonces, en lo virtual, digamos, son ecosistemas que hoy día automáticamente se deberían reconocer. Sabemos, obviamente, tanto en Valdivia como en otras redes ciudadanas de protección de humedales, que los rellenos no paran y que son sordos, digamos, a esta ley, ¿no? Pero por lo menos tenemos herramientas legales para poder sustentar mejor las defensas. Aquí algunos lineamientos oficiales que ha entregado el Ministerio y también gobiernos comunales y regionales. Primero, el inventario nacional, ¿cierto?, que se actualizó el 2020. Es una base, obviamente no suficiente, pero es algo que nos trae algunas luces de cuáles son los humedales que tenemos a nivel regional o comunal. Tenemos también la guía de limitación y caracterización de humedales urbanos posterior a la ley, eh, que es la guía paso a paso, digamos, para elaborar una ficha técnica, que en definitiva es el informe que cualquier municipio debiera entregar al ministerio para solicitar la declaración de un humedal urbano. La guía de reconocimiento de flora, que hace muy poquito, y una última guía de elaboración de ordenanzas y establecimiento de gobernanzas comunales para los municipios. Esto, como pueden ver, son cosas que recién se están publicando y que vienen a fortalecer esta ley, y que obviamente están siendo poco ocupadas, pero es también ahí presionar para que se ocupen más. Y en el caso de Valdivia y la región de los ríos, tenemos el diagnóstico integral de humedales que lleva el gobierno regional, y el catastro comunal que hace muy poquito. Y aquí un poco de resultados, y también para que veamos la realidad de qué significa esta protección. En el caso de la región de los ríos tenemos algo así como 150.000 hectáreas de humedales a nivel completo regional. Significa el 8% de la región, pero solamente tenemos menos de un 5% de esta superficie protegida, incluyendo implementar la ley de humedales y los 4 santuarios en nuestra región, que son estos 4, ¿no? El humedal del río es muy antiguo, y los 3 últimos que se han declarado, el de Cutipay, Yancagua y Yancachilla, incluyendo también los humedales urbanos que están en la Isla Teja y en el centro de la ciudad. Entonces, son esfuerzos que han sido insuficientes, y aquí un poquito, para ir terminando, una breve radiografía que hicimos a la implementación de humedales urbanos hace poquito, y que complementé con un análisis que hicieron abogados de la Red Plurinacional de Humedales hace también un par de días en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. De los 100 humedales declarados a nivel nacional, cerca del 65% de estas declaraciones se han mantenido firmes, digamos, no reclamadas por personas que se autodenominan, digamos, afectadas por esta declaración, lo que considero que podría ser una buena noticia. De todas maneras, hay un 13% de aquellos humedales declarados que fueron reclamados y que el Tribunal Ambiental
desestimó la reclamación. Es decir, tenemos cerca de un 80% de los humedales declarados que se mantienen firmes en su declaratoria. Hay un 8,8% todavía está en trámite en los tribunales ambientales, y hay un 12%, casi 13%, de humedales urbanos declarados que fueron acogida total o parcialmente su reclamación, es decir, que se puso en juego la protección oficial. Y en este caso, el caso más preocupante es el humedal Mayinco Hurtado La Guana en Puerto Montt, ¿cierto? Que fue anulado completamente. Y ahí podemos ver también el detalle del análisis que hizo la Red Plurinacional de Humedales, donde la mayoría de los humedales de la jurisdicción del segundo tribunal ambiental, digamos, fueron obligados a retrotraer el proceso a un inicio, es decir, reiniciar el proceso de declaratoria. Y el resto de los humedales de la zona sur, digamos, donde tiene jurisdicción el tercer tribunal ambiental, se indicó reducir el polígono en las áreas en que las inmobiliarias principalmente y algunas empresas agrícolas reclamaron que existía una menor superficie a la declarada. Acá les dejo también a la derecha algunos puntos claves de la sentencia, donde se sustentan en que no hay respaldo instrumental ni metodológico que sustente de manera objetiva la determinación del límite físico del humedal, y falta de fundamentación en la definición del límite del humedal urbano respecto al criterio de presencia y abundancia de vegetación hidrófita, que probablemente es el criterio más difícil de aplicar. Y finalmente, hay un elemento que es que el Ministerio no estaría considerando los antecedentes que presenta la ciudadanía en el proceso de declaratoria. Entonces esto nos trae, digamos, una necesidad de que en este periodo de ajuste, que se entiende que cuando hay cambios legales, las leyes no se aplican del todo bien, pero aquí sabemos que la implementación de la ley de humedales está siendo débil en estos puntos, y que se está perdiendo en algunos casos, probablemente en los casos más icónicos, donde más amenaza hay, se está perdiendo la declaración oficial. Y esto también denota la falta de financiamiento, como ya conversamos, leyes sin presupuesto, y el fortalecimiento de las gobernanzas, que es esta etapa que debiera venir en adelante. Y otro punto importante que no relevé, pero que sí es importante reconocer en el caso de la región de los ríos, y probablemente escalable al resto del país, es que la declaratoria de humedales urbanos se está concentrando en las capitales regionales. En el caso de Valdivia, todos los humedales urbanos declarados están en la ciudad de Valdivia, y el resto de las comunas de la región solamente uno declarado en de los lagos. Así también el tema de la declaración de santuarios de la naturaleza en ecosistemas acuáticos. Falta entonces ahí un tema de justicia territorial. Y para terminar, solamente quería dejarles esta lámina que nos gusta mucho ponerla, que es en qué lado del río queremos vivir. En esta reunión virtual La sé que próxima, muchos Bastián, ahora estamos... vemos todavía la anterior. Yo al menos. Esa, sí. Perfecto, bueno, ahí se va a actualizar. Y ahí Sí, terminar, básicamente sí, es porque reflexión. ir redondando. Gracias. Sí, sí, y bueno, aquí las conclusiones que ya les comenté, pero básicamente es eso. Y probablemente la moción parlamentaria que habilita a la ciudadanía para solicitar declaratorias de humedales urbanos es quizás lo más relevante en los próximos años, y en ese sentido comunicarles a los colegas aquí de las organizaciones que el esquema de la ficha técnica es probablemente en donde tenemos que saber cómo elaborar fichas técnicas para solicitar la declaración de humedales urbanos al Ministerio del Medio Ambiente. Hoy solamente los municipios tienen esa capacidad, pero probablemente el día de mañana también la ciudadanía. Muchas gracias. Eso. Muchas gracias, Bastián. Muy bonito escuchar también toda la experiencia del trabajo que tienen en Valdivia, y estas ayudan mucho a estos mapeos también y nuevamente la dificultad de definiciones que se usan para poder restringir la protección, ¿no? Y como que no hay claridad de qué se trata, y ahí entonces
el interés de los que están construyendo o quieren intervenir, que dicen ya, bueno, tal vez no pasa nada ni con el glaciar, ni con el humedal, ni con la turbera, porque no se define bien ecosistémicamente. Es una de las cosas que saqué de las tres presentaciones, y el silencio, la inactividad de los ejecutivos que tienen poder para hacer algo para que se implemente de verdad. Ya estamos a las 7:15, estoy consciente de eso, era mucha información para ver, pero quería dar unos 10 minutos más para leer algunas de las preguntas que salieron en el chat y que puedan reaccionar, o quizás dar el espacio ahora a uno de los dos personas para algunas preguntas. Entonces, si quieren preguntar algo brevemente, pueden levantar la mano, abrir el micrófono. No, nadie. Bueno, para que pueden seguir, si alguien quiere, podemos seguir pensándolo, y mientras tanto leo las preguntas que salieron en el chat. Alguien pregunta cómo funciona el comité de científicos sobre turberas. Entonces, como están trabajando con este comité, es para Roy, creo, y uno más general para los cuatro, creo, cuáles son las posibles estrategias o caminos que ven que debería tomar la sociedad civil para luchar a favor de esta urgencia de cuidar los glaciares, los humedales y las turberas. Y como otra pregunta, las aguas que son parte de los humedales o que inundan los terrenos se regulan por el Código de Aguas, en el sentido que estas aguas serían bienes nacionales de uso público, pregunta la Carolina. Y cuarto, y ahí tenemos ahora, ya vienen las preguntas. Ignacio, ¿por qué se ha legislado sobre humedales urbanos en primer lugar en desmedro de los rurales? ¿Por qué no surgió con más fuerza la idea de legislar en general a los humedales? Y por último, Alan dice, en las propuestas legislativas sobre glaciares se consideran los glaciares de roca. Bueno, tenemos para todos, creo, algo. Entonces, propongo que hacemos una ronda y que tomen la pregunta que refiera a su tema, y tal vez a la general sobre qué intervenciones podemos hacer, y con esa ronda cerramos. Entonces, quizás Pamela puedes iniciar, hacemos la misma vuelta. Es que ya me perdí un poco con la pregunta, Ah, ya. debo decir, perdón. Pero así Quizá, en general. quizá, Arián, ¿Sí? dale. No, no, a ver, haciendo como un mini barrido de las preguntas. Bueno, en primer lugar, no se legisla en general porque obviamente en general significa protegerlo todo y ir al caso a caso, digamos, que es lo que yo siempre he dicho que se debiera hacer, en el fondo por economía de recursos, personal, etcétera. Pero obviamente quienes están en el Ejecutivo saben que eso significaría generar, digamos, un problema con las industrias. O sea, si aquí obviamente, y esta es una pregunta que yo me estoy haciendo cada vez más seguido, ¿el Estado está por sobre las industrias o son las industrias, las transnacionales que están por sobre el Estado? Y ese es un debate que, digamos, tenemos que dar finalmente. Por lo tanto, por eso no se legisla en general. O sea, sería mucho más fácil decir, están todas las turberas protegidas, todos los humedales protegidos, todos los glaciares protegidos, y vamos al caso a caso si hay, no sé, una construcción de camino, algún acceso, etcétera. Tendríamos que ahí, digamos, conversar qué es lo que se hace. Por lo tanto, esta lógica del caso a caso, incluso yo a veces creo que es hasta para cansar a la ciudadanía de tener que andar proyecto por proyecto, digamos, defendiendo. Por otro lado, creo que me da la impresión de que después del rechazo, ¿cierto?, de la constitución de la vez pasada, digamos, se produjo una desmovilización del mundo ambiental, por decirlo así, y ecologista,
Y también hay un cierto temor en que supuestamente puede que salga Kast el próximo periodo, entonces como una cierta retención a criticar al gobierno actual. La verdad es que yo creo que la incidencia del mundo ambiental tiene que seguir siendo la misma en todos los gobiernos sin claudicar, digamos, por colores políticos. O sea, el medio ambiente es el medio ambiente y esto es lo que en el fondo nos genera el soporte vital, digamos, y estamos en senda crisis climática y ecológica, por ende no podemos restarnos, digamos, del debate. O sea, yo estoy en esa y estoy en esa desde el inicio. Entonces, creo que eso significa que tenemos que articularnos, significa que tenemos que escribir, denunciar, plantear, digamos, los problemas que se están generando con el gobierno actual. Porque si tiene que salir, digamos, Kast va a salir igual, critiquemos o no. O sea, la suerte está hecha y aún así no me queda tan claro que ese vaya a ser el escenario finalmente. Entonces, creo que tenemos que articularnos, hay que hacer mucha incidencia política. Yo diría que la red de humedales, por lo menos de las organizaciones socioambientales, es la que yo he visto mucho en el Congreso. Se agradece su presencia porque han estado, digamos, en los distintos proyectos haciendo incidencia adentro y afuera. Y yo creo que ahí, digamos, tenemos que hacer ese trabajo porque si no, las comunidades nos quedamos fuera, las organizaciones nos quedamos fuera y si nos restamos, literalmente la ley muchas veces nos vemos perjudicados, digamos, porque no estaban los argumentos de mostrar, o sea, incluso hay parlamentarios de derecha, digamos, que se impactan bastante cuando se muestran imágenes que son aberrantes, digamos, o videos donde se ve cómo se están instalando torres, digamos, de alta tensión en lugares donde hay comunidades o donde se están rellenando humedales, etcétera. O sea, creo que ahí es un trabajo que no podemos dejar de hacer, digamos. Y con respecto, no me acuerdo de las otras preguntas, pero me quedo hasta ahí para dejar al resto de los compañeros y si por último queda un ratito más, paso de nuevo. Súper, Pama, y creo que ya respondiste las que te correspondían más, entonces muchas gracias. Roy, tal vez te puedes concentrar en esa pregunta sobre el comité científico de turberas y cómo funciona, y la Claro. pregunta general sobre estrategias que Pama también ya tomó. Claro. Mira, yo diría que la Pamela también tendría bastante que decir con respecto a al comité técnico científico que se formó, porque fue a solicitud de de los asesores parlamentarios que se juntaron o que se solicitó que se juntara este grupo de científicos. Y más concretamente, de mi propia suerte de entrar en ese comité, tiene que ver también con el activismo de muchas organizaciones ciudadanas que estuvieron por muchos años insistiendo en este tema de turberas, hasta que Mi a partir de... reflexión es sobre la incidencia. ¿Cómo? Perdona, había una intervención y ya lo apagué. Ah, no, bueno, decía que las organizaciones ciudadanas también lograron, por lo menos en mi caso personal, posicionarme en el comité técnico científico en el sentido de eh, invitarme a participar, de organizar estas conversaciones, de armar el debate, básicamente, que de otra forma yo creo que no habríamos llegado a tener esta mesa técnico-científica y esta posibilidad de presentar insumos que el Ministerio de Medio Ambiente pueda utilizar para construir su propuesta, que yo creo que en términos concretos es una novedad, bueno, no justamente de ahora, pero es una novedad en esta área, porque normalmente estamos acostumbrados a que las decisiones sean tomadas de manera política, en base al empleo que van a dar o al aporte al PIB nacional o cuestiones de esta economicista puramente. Entonces, en ese contexto creo que este tipo de organizaciones y este tipo de debate que estamos haciendo justamente ahora permite justamente generar este momentum que nos catapulta de alguna forma a influir en lo que está sucediendo. Y con respecto a la mesa técnica científica, ¿cómo funciona? Bueno, básicamente nosotros recopilamos toda la información que podamos recopilar con respecto al contexto nacional, lo comparamos con experiencias que son tanto en el contexto de la biología propiamente tal en otros países, como también de qué estrategias han utilizado los otros países para poder proteger sus turberas o cómo lo están haciendo. Y muchas veces la experiencia que tenemos, la experiencia comparada que adoptamos,
viene de países europeos o países del norte como Canadá, que no necesariamente han hecho las cosas bien, que las estén haciendo bien ahora, en términos de restauración de ecosistemas, implica que las hicieron mal en un momento anterior, que sería el momento en el que estamos nosotros, ¿verdad? Como en un momento anterior al de los países desarrollados. Entonces, en ese sentido también, la experiencia que nosotros tenemos que adoptar no es tanto con respecto a cómo ellos están haciendo ahora las cosas, sino que cómo no hacerlo mal como esos países lo hicieron en su momento para llegar al momento de hoy de tener que hacer estas tremendas inversiones en restauración de humedales, en rehumectar turberas, por ejemplo, más concretamente. Y en ese sentido creo que esa es la misión de la comisión experta, un poco de poder plantear los argumentos libre de derecha e izquierda, y creo que eso también es clave, de no enfrascarse con este tema de la izquierda y derecha, eh, por muy difícil que sea, yo lo sé, pero creo que la protección de la biodiversidad debiese ser un tema país. Y los legisladores pecan mucho de no tener visión país y de abanderarse demasiado con un grupo de interés. En el caso de las turberas puede ser el tema de los pomponeros, por ejemplo, o de las personas que utilizan la turba como medio productivo. Pero así también el cambio de uso de suelo, transformar o rellenar humedales o transformar humedales en lugares para cultivo, todo ese tipo de cosas también va afectando y está entonces funcionando en negro, en un mercado negro total, que pareciera ser que es cómodo para una autoridad que no quiere hacerse cargo de muchos de estos temas, con razón yo creo de que son difíciles de abordar, ¿no? Como por ejemplo que los pomponeros dicen que se van a quedar sin trabajo si prohíben la extracción de pompón, y todo este tipo de situaciones. ¿Va? Muchas gracias, Roy, por esta reflexión eh, sobre también las complejidades de la transición justa y todas las discusiones Exacto. que no se están haciendo suficientemente. René, a ti te toca la pregunta sobre las glaciares de roca, si también se consideran o no, y tal vez también una reflexión final a tu. Sí, el proyecto de ley, el grande, el boletín 11876, que paradójicamente el que menos tiene avance, eh, no menciona específicamente glaciares rocosos o glaciares de roca, pero sí, lamentablemente, siempre hace alusión al aporte hídrico. Habla de glaciares porque ellos aportan hídrico, habla de agua para allá. Entonces puede ser de que un glaciar eventualmente sea visto por una parte de la comunidad científica como un glaciar rocoso y por otra comunidad como una forma que no es un glaciar. ¿Por qué? Porque no aporta agua. Entonces, eventualmente, esto se podría ver caso a caso. ¿Qué significa esto? Significa que la ley, al no hacerse cargo específicamente de la pregunta que tú haces, entrega esto a tribunales o a la disputa, al litigio. Y eso es justamente lo que no queremos, eso es justamente lo que pasa en nuestro país, que la ley está ahí, pero la última palabra la tiene ya sea la instancia política, como lo pudimos ver este año en los bronces, en la expansión de los bronces, o la Corte Suprema, en este caso no llegó a la Corte Suprema, el primer tribunal ambiental el año, parece que fue el año 2020 o 2021, en que falló al fin Pascualama, el cierre definitivo. Entonces, respondiendo a la pregunta, no se hace cargo y se enciende una alarma que siempre relaciona glaciar con agua. Entonces, eventualmente, si un glaciar rocoso no logramos probar de que tiene aporte hídrico, simplemente no es glaciar. Como reflexión final y respondiendo también la pregunta, ¿qué Brevemente. hacer? Bueno, lo que necesitamos siempre es informarnos nosotros como ciudadanía. Y también esta información no dejarla en esta instancia solo entre nosotros, sino que también entregarla al ciudadano común.
usar las redes sociales, unirnos a organizaciones ambientales, aunque sea unas 2 horas a la semana, escribir, como dice Pamela, entregar, difundir. Yo creo que eso es súper importante y eso es lo que nos falta en nuestra sociedad. Darnos cuenta que ese problema que tenemos, que nos está golpeando a la puerta, que es el cambio climático, tiene solución y que hay acciones que podrían remediar o mitigar de cierta forma lo que nos está pasando. Muchas gracias, René. Terminamos con Bastián, que tal vez puedes tomar esa pregunta sobre las aguas que son parte de los humedales o que inundan los terrenos se regulan por el Código de Aguas y en el sentido que estas aguas serían bienes nacionales de uso público. Sí, ¿Ya? Arián, gracias. Justamente quería tomar esa pregunta. Disculpa que estoy en el colectivo, tuve que moverme a otro lugar, pero no perdí conexión. Sí, el Código de Aguas y la Ley de Humedales Urbanos vienen de raíces legales diferentes. Son complementarias, pero no son iguales. Y en ese sentido, creo que es una interpretación que tengo yo, no siendo abogado, pero la interpretación de la Ley de Humedales Urbanos deja más amplia la protección de humedales. Es decir, un humedal urbano reconocido puede quedar en terreno privado, por ejemplo. Y algunas de las, sí, como dice Lorena Parra aquí, el reglamento humedales reconoce también y obliga a que haya un cálculo de caudal ecológico mínimo para los humedales. Y eso también es algo pendiente que también resaltan los abogados de la Red Plurinacional de Humedales, y es importante que Lorena lo haya comentado recién. Pero lo que quería llegar es que, en estricto rigor, la declaratoria de humedal urbano perfectamente podría gravar, por ejemplo, un terreno privado y no responde a las máximas aguas crecidas, que es un bien nacional de uso público, un bien fiscal. No sé si se entiende el punto. La máxima de crecidas es un bien fiscal público y un humedal. Si Lamentablemente. se puede comentar muy bien el límite. Y en ese caso, alegando también, ¿escuchan mejor ahí? Ahora sí. Ya, solo quería terminar ahí que efectivamente la ley de humedales urbanos abre a la protección de humedales incluso en terrenos privados, sin, ¿cómo se llama? Expropiar. Y en el caso de algunas sentencias del Tribunal Ambiental que defienden la declaratoria de humedales, se reconoce el bien público o la función social de la propiedad privada, que es algo súper potente en un contexto neoliberal, digamos, donde se protege la propiedad privada a mansalva. Que existan estas interpretaciones del Tribunal Ambiental podría ser encontrado como positivo y permite también proteger humedales en terrenos incluso privados. Lamento ser insistente, pero quería diferenciar ese punto del Código Civil y de la Ley de Humedales Urbanos, que es una interpretación un poquito más amplia. Y dejar el mismo mensaje que acaba de dejar René: es necesario abrirnos, es necesario hacer comunidad, participar colectivamente y probablemente la Red Plurinacional de Humedales lo ha demostrado últimamente. Eh, Así que felicito también a los colegas que han estado llevando esa pelea. Yo por lo menos he estado en segundo o tercer plano, pero siempre atento a lo que está haciendo la red. Así que feliz de haber participado y lamento los errores aquí de conexión, pero lo logramos, me parece. Súper, sí, te escuchamos muy bien ahora al final. Muchas gracias a los cuatro por compartir. Como ya dijeron ustedes, yo creo que es de suma importancia que vamos informándonos y que vamos conociendo más estos ecosistemas que tienen tanta complejidad que es tan fácil también de sacarlos de la protección y de defender su explotación. Y yo creo que en ese sentido quiero terminar con lo que inició Pamela Poe, que la gente no sabe todavía, o mucha gente no entiende cómo esos ecosistemas pueden llegar a ser soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar una crisis que todos vamos notando. Entonces, que necesitamos mirarlos de otra forma, ¿no? Como dar
darnos cuenta del vínculo que tenemos con esos ecosistemas como parte de esta naturaleza y cómo nos pueden ayudar y les podemos ayudar para vivir de forma más, como ojalá, hacer más soportable esta crisis que estamos enfrentando. Y la importancia tremenda de protegerlos. Ahora hemos escuchado nuevamente todos sus funciones, sus beneficios de estos 3 ecosistemas y también cómo estamos quedando atrás en las leyes, también en este gobierno, y necesitamos seguir hinchando, como dice aquí alguien en el chat, poniendo presión, incidencia con nuestras organizaciones y informando a más gente sobre la importancia de proteger estos humedales, turberas y glaciares. Con eso creo que tenemos que terminar porque agradezco mucho a y la exponente, a Pamela, a René, a Roy y a Bastián por estar acá, por compartir su sabiduría y su experiencia con nosotros. Vamos a tener grabado y compartir en YouTube este conversatorio para que también lo puedan compartir con más gente, escucharlo de nuevo si no lo entendían todo, si necesitan aclarar algo, siempre pueden escribirnos también y probablemente también a los invitados, entonces si necesitan más información. Y termino diciendo que vamos a tener otro conversatorio pronto al final del mes probablemente sobre permisiología, ya una palabra que dijo Pamela Poe, y las industrias del litio y del hidrógeno verde. Otros temas así que tienen una nébula de confusión y preguntas alrededor de la explotación y lo que significa eso, porque se ponen en el cuadro de soluciones frente a la crisis climática sin cuestionar los impactos que tienen. Entonces queremos clarificar eso, la permisiología, en el próximo conversatorio. Muy bienvenidos, bienvenidas, quedan atentos a lo que vamos a hacer después. Muchas gracias por estar acá y quedarse todo este tiempo y les deseamos una buena tarde. Súper, muchas gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Chao, Que estén gracias, bien. que estén bien. Hasta la próxima. Chao, Saludos a muchas gracias. todos. Muchas gracias. Chao. Chao, chao, gracias. Chao.